Este es nuestro poder judicial aquí en México. Es el tema que voy a hablar ahorita, que vaya caminando aquí por todas estas calles de o más bien esta larga avenida de San Julián, Jalisco. San Julián, Jalisco es uno de los 26 municipios que están aquí en el estado de Jalisco. Y mientras que camino por aquí voy a hablar del tema acerca de estos que son nuestro poder judicial. Quiero iniciar mi intervención diciendo que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos. Si bien es cierto es que han existido fallas en el desarrollo de nuestra institución, esos actos de corrupción, nepotismo o algunos abusos han sido materia de investigación y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Lo público, como a través también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos. No sabemos. Vale la pena tratar el tema acerca de lo que es el Poder Judicial aquí en México, ya que es un poder que principalmente se ha dedicado a corromper a la sociedad mexicana y a meterla precisamente por el camino del peligro. ¿Por qué? Pues simplemente porque se han amañado a recibir cuotas, pagos, cobranzas, extorsiones de la gente que se dedica a la corrupción. Y vemos, por ejemplo, a esta persona, a esta señora que es integrante del magistrada del Poder Judicial y justifica su corrupción diciendo que ellos no son corruptos. Lo niegan, pero claro que la sociedad pues ya se ha dado bastante cuenta a través de hoy, de los días que ha gobernado el presidente López Obrador. Se ha dado ya la sociedad cuenta de quiénes verdaderamente son el Poder Judicial, y esta persona pues trata de justificar que ellos no son corruptos y que si hay corrupción también en los otros dos poderes existe la corrupción, como es en el del Poder Legislativo y el de la Presidencia, el Poder Ejecutivo. Entonces tratan de justificarse, pero en realidad quienes tienen más poder, porque esto es lo que se ha visto ahorita, son el Poder Judicial, para mantener un estado de corrupción y de inseguridad en el país. Porque todo el mundo hemos visto cómo toman a los ladrones, el gobierno federal los atrapa, los agarra, y aún hasta arriesgando su vida y hasta perdiendo elementos por agarrar a los ladrones, a los delincuentes, e inmediatamente los jueces se encargan de soltarlos. No les importó nada que los elementos de la guardia del ejército perdieran vida en estar agarrando este tipo de delincuentes. Y así como lo vemos, pues siempre son los del Poder Judicial quienes se han encargado de hacer prevalecer esa inseguridad que hasta hoy en varios estados se está viendo, como en el estado de Guanajuato, que ya ven que en cuanto se agarra a un delincuente, inmediatamente los del Poder Judicial lo sueltan. O sea, los jueces con cualquier pretexto sueltan a los delincuentes, diciendo que pues no había elementos suficientes como para mantenerlo en la cárcel ni juzgarlo, y lo sueltan. Y este tipo de acciones vienen
viviendo desde que, pues más bien se han venido viendo desde que han estado siendo desenmascarados por la presidencia, y toda la gente pues se ha dado cuenta de lo que son en realidad los del Poder Judicial. Y todavía aún así esta persona que se ve que ha sido muy apapachada, muy querida por su familia, me imagino que la tenían completamente, pues así, muy chiqueadísima, porque hasta en la forma de hablar se nota como es una persona de esas fresitas que según pues se sienten como de sangre azul, como hija de reyes. Y claro que pues si al tener un puesto como en el que está, es lógico que así es como se sienta, porque pues siempre hasta se sienten o se han tenido como seres divinales, debido a que piensan que por Dios ellos tienen esos puestos, porque la misión que tienen en la vida, en el mundo, pues es y se sienten como elegidos de Dios, se sienten como de sangre azul, así como los reyes. Ya ven que los reyes siempre han estado a través de la historia, así como diciendo que ellos son descendientes de la clase privilegiada mandada por Dios para que gobierne el mundo. Y ya ven que por ejemplo, desde los faraones, cómo se sentían los faraones como seres divinos, y no podían ni siquiera ser vistos a la cara, porque cada persona tenía que bajar la vista para que no se viera que la vista de cualquiera los mirara como iguales. Y así estas personas, los magistrados de aquí de México, pues ese era el sentimiento que tienen, y como seres divinales. Pero pues hoy en día ya, gracias a la presidencia, se ha descubierto, se ha exhibido todo lo verdaderamente corrupto que son, porque antes estaban completamente ocultos. Conocíamos nada más al Ejecutivo y al Legislativo, sabíamos quiénes eran, pero los del Poder Judicial pues nunca salían y estaban completamente ocultos. Y desgraciadamente pues así vivimos siempre, y no es cosa de que nada más haya sido problema de México, de los mexicanos, sino que esto es hasta histórico en todo el mundo, porque incluso si no el egipcio, cuando habla acerca de los jueces allí en Egipto, él dice que los jueces eran gente bastante corrupta, y claro que pues esa es la verdad. ¿Por qué? Porque son supuestamente quienes tienen en sus manos la justicia, y son quienes pueden hacer las leyes a su antojo y hacer lo que quieran. Y aquí en México pues este Poder Judicial en realidad es el que se sentía dueño de México. Ellos eran los que decidían y mandaban hasta el Ejecutivo y al Legislativo, y son intocables. Y de hecho pues vemos ahorita que es el último reducto aquí en México para definitivamente aterrizar lo que es la cuarta transformación, y no ha sido nada fácil. Gracias a el presidente, que ha sido una persona bastante inteligente, pues ha aminorado, ha languidecido a este poder por medio de exhibir que en realidad son gente bien corrupta. Y cómo no, pues si eran los que estaban bien conectados con los narcotraficantes, con los ladrones políticos, y que siempre han defendido a los ladrones, a la gente saqueadores. De hecho son vendepatrias, porque todas las leyes
las han puesto o las ponían a favor de los saqueadores. O sea que son gente que nació en México, pero que por intimidad, por sentimiento propio de no sentirse debidamente mexicano, vendían simplemente los recursos a los extranjeros, como les decía en otros videos. En el caso de España, pues le entregaban todo y sin ninguna garantía, hasta la mano de obra. Y hoy en día que están siendo exhibidos, pues incluso hasta a las personas más ineptas se les pone a la cara para que supuestamente defiendan al Poder Judicial, como es el caso de esta magistrada que está ahí en el video. Magistrada que se ve que ha sido bien chiqueada, la tenían bien chiqueada, y que pues hasta su manera de hablar dice muchísimo de ese apapacho en que se tenía, de gente como que no podía ser vista ni por una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque se sentían los reyes, y como ahora ya están siendo exhibidos, pues ahora trata de decir que ellos no eran corruptos. Pero pues claro que los mexicanos ya nos dimos cuenta de la clase de animales que son. Sí, porque como muchos manejan hoy en día y como que entienden que dentro de los mexicanos o dentro del mundo también hay fauna. Es una fauna tremenda, porque cada ser pues representa un animal que pues no puede ser captado ni por la misma persona. Pero hay que entender también que mucha gente tiene predilección por tal o cual animalito y se identifican con tal o cual animal. Por eso hasta cuando gente depravada, que nosotros vemos como depravada, pero que en realidad es su naturaleza, hasta tiene la predilección por un animal como una gallina, un perro, una vaca, un burro, y los ve de una manera atractiva, como hasta para hacer sexo. Porque aunque eso se oiga mal, hay mucha gente que tiene esas inclinaciones por hacer sexo con animales. Pero cada persona es muy inclinada a tal o cual animal para hacer sexo. Claro que en un ser humanizado, en un ser bien ya con muchos valores, pues los animales pues no puede, o sea, sería una cosa asquerosa tener relaciones con eso. Pero pues por eso es que hay gente que desgraciadamente pues se manifiestan sus sentimientos de tal o cual animal, porque eso es en realidad lo que son, nada más que pues andan en cuerpo humano. Y por eso es que hasta inconscientemente muchos han dicho la fauna, se refiriéndose a un grupo de personas. Por ejemplo, en el caso de la oligarquía que ha estado manejando a México, que durante 500 años, pues se refieren a que es una fauna que es inhumana, que no tiene valores humanos, y que por tal situación mental no ve a los verdaderos seres humanos como lo que son, sino que simplemente se deja llevar por sus sentimientos. Y por eso es que no respetan ni siquiera
a los es más, ni a los animales, o a veces hasta respetan más a ciertos animales que ni a la misma gente. Por eso es que cuando llegan los españoles aquí a tierras americanas, ven a la población indígena como como una humanidad inferior, y de esto se dedicaba a hablar hasta Francisco López de Gómora, cuando decía que al otro lado del mundo pues había gente que no eran humanos, eran humanoides, como quien dice. Entonces, pues así es como mucha gente no respeta a los verdaderos seres humanos, al hombre originario, porque en sí mismos, estos seres humanos que no respetan a la humanidad, pues son animales, están en un proceso de evolución espiritual. Todavía se identifican mucho con la materia, y por la materia son capaces de derramar mucha sangre, como fue el caso de que vinieron haciéndolo los colonizadores cuando llegaron aquí a México, que de hecho hasta su intención era acabar con los nativos de aquí de América. Nada más que pues también igual había gente llegada de España que no tenía esa tendencia, ese sentido animalesco, ese sentido bestial de acabar con gente, sino que de hecho hasta los defendió, y por ellos luchó también, porque no toda la gente que vino de España era malvada, era bestial. Gente que vino de España también venía con propósitos, aunque sí por hacer dinero, pero también venía con propósitos de respetar a la población de aquí de México, a respetar a la gente. Y entonces pues todo esto sentido animalesco pues se manifiesta en los sentimientos sanguinarios, en los sentimientos ávaros de la gente. Y resulta pues que, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, pues así como se ha visto, son personas con sentimientos animalescos. ¿Por qué? Porque en realidad vienen siendo animales que todavía no han alcanzado la evolución superior que debe tener un ser humano. Y una persona que alcanza la evolución de humano, pues es una persona que ha aceptado y está acostumbrada a practicar los valores humanos, esos que respetan, que respetan a sí mismo, como respetar a los demás y a sus semejantes, respetarlos, y de hecho hasta ayudarlos en las formas que cualquiera lo necesite. Pero estos, por ejemplo, del Poder Judicial, pues son gente depredadora, vienen siendo como depredadores humanos, o más bien son depredadores humanos que no respetan a la gente, a la gente como ellos. ¿Por qué? Porque precisamente son gente muy animalada, son parte de cierta fauna, y pues con eso tratan de hacer su justificación de que ellos no son corruptos. Y de hecho hasta diciendo que en los tres poderes existe la corrupción. Si ellos son corruptos, pues también existe la corrupción en los otros tres poderes.
Y luego también tratan de embarrar al presidente de que sus hijos, como él no le pueden decir nada o descubrir nada, simplemente pues tratan de culparlo. Como dice esta mujer, tratan de cargarle delitos que no tienen, diciendo que sus hijos están relacionados con muchos actos de corrupción, pero el problema es que no no comprueba nada, con nada comprueban. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, gracias y paz, en nombre de Dios, nuestro Padre, y de Señor, recibe por todos ustedes. Pues estos son nuestros templos tan bellísimos, donde se hace culto aquí en la religión católica, porque pues es la mayor masa religiosa que tiene la población mexicana. Y pues sí, es aquí en San Julián. Este es el Parque Central de San Julián. Como ven, cada que hago un video pues siempre recorro lo que es un poblado, simplemente para ver la estructura de lo que son nuestras comunidades y pueblos y ciudades. Y esto es lo que se presenta de manera muy respetuosa, porque aquí a quien se critica en realidad es a la gente que tiene sentimientos corruptos, como por ejemplo a estas personas que se dedican a sacar delincuentes de la cárcel. Y vaya que el otro día sacaron a un delincuente ahí de Guanajuato, de Celaya. Sacaron a un delincuente y inmediatamente fue a consumar venganza. Y con los que lo habían apresado, agarrado. Y pues eso es lo que provocan estos delincuentes del Poder Judicial, que en lugar de hacer justicia se dedican a cobrar dinero, y esto lo vemos por todos lados. No sé si a lo mejor le quisieron meter algo ahí. Por todos lados del Poder Judicial. Claro que hay también jueces que son honestos y pues aunque ahora sí que aunque quisieran arreglar las cosas, pues no pueden, porque es más fuerte la gente corrupta, porque la gente corrupta es hasta sanguinaria. Por ejemplo, en este caso, esta persona, pues así como se ve de chiqueadita y de gente que se ve hasta que habla muy apretadito, hombre, pues son gente llena de
corrupción, de gente sanguinaria, gente sin ningún principio humano, gente sin valores, que solamente siguen con ese sentimiento del amor y del apego por el oro, por todo lo que hay de riqueza, sí, y pues son gente que no le interesa el bienestar social, y son gente que de hecho ni se siente, bueno, a pesar de que nacieron en México, que nació en México, pues no se sienten mexicanos. Son gente que a través de los 500 años siempre vendido a la patria, a los extranjeros, y es lo que han hecho este poder judicial que tenemos.